Ya, chiquillos, el acompañamiento que corresponde hoy día vamos a analizar los resultados y vamos a analizar algunos ejercicios que tuvieron eh, muy poco rendimiento. Bueno, comenzando, analizando las personas que rindieron este ensayo. Aquí, como pueden ver, aquí hay un catastro de la cantidad de personas que rindieron de un total de ensayo. Por ejemplo, aquí las personas que más rindieron en el ensayo fue el cuarto A, ¿sí? Y el que menos rindió fue el cuarto B. Ya, pucha, aquí va a haber resultados, se van a reflejar unos resultados que quizás yo considero que no son reales. Ya, entonces aquí les presento los resultados globales de cada curso. Comenzando, por ejemplo, ya voy a hacer una diferencia, que no todos son iguales de partida. Bueno, por ejemplo, si nos vamos al cuarto A, tenemos la cantidad de evaluados, 28 de 39, el logro del curso fue un 46%, el promedio del puntaje fue 590 puntos, ¿ya? Bueno, aquí también me lo separa por sexo, y acá, en el lado derecho, me sale como el glosario de lo que significa el gráfico circular. Tenemos a 6 personas, que corresponde a un 21% del curso, que está en el nivel adecuado, ¿sí? Tenemos una persona que está en el nivel elemental, que corresponde al 4%, y el nivel insuficiente, el 75%, que son 21 personas. Ahora, cabe destacar que estos porcentajes que están acá son respecto a los que rindieron el ensayo, ¿sí? Por ejemplo, de las 28 personas que rindieron este ensayo, se reflejan estos porcentajes. No está, por ejemplo, las personas que faltaron a rendir el ensayo no se considera como insuficiente, solamente se considera los que fueron evaluados, ¿ya? Por eso, estos gráficos no son igual un curso con los otros, porque cambia la totalidad de las personas que han evaluado. Por ejemplo, aquí, en el cuarto B, las 17 personas que rindieron ese ensayo están reflejadas acá. Si se dan cuenta, aquí sumamos, tenemos 10, 11, 17. De esas 17 personas, hay 6 que están en el nivel adecuado, que representa el 35%. Ahora, si se dan cuenta, en el cuarto A también hay 6 personas, pero es diferente el porcentaje porque, como había dicho antes, son poquitas personas que rindieron el ensayo. Estamos hablando del porcentaje de las personas que rindieron el ensayo. 6 personas que están en el nivel adecuado, una persona que está en nivel elemental y 10 personas de los que rindieron está en nivel insuficiente. Y por último, en el cuarto C, de un total de 25, 8 están en el nivel adecuado. Aquí los felicito al cuarto C, que hay más cantidad de personas que están en el nivel adecuado. Nivel elemental 4 y nivel insuficiente 13. Y aquí cabe destacar, chiquillos, ¿a qué se refiere con nivel adecuado, nivel elemental, nivel insuficiente? El nivel adecuado, para que sepan, para que se hagan una idea, eh, el nivel adecuado habla de 700 puntos adelante, ¿sí? La persona que saca 700 puntos en este ensayo, o que sacó 700 puntos en este ensayo, está en nivel adecuado. Ahora, si ese 700 puntos en nota, si lo transformamos en nota, corresponde desde un 6 hacia arriba. Es como si se hubieran sacado de un 6 en adelante en la prueba, que refleja esos 700 puntos. El nivel elemental corresponde a una persona que saca entre 600 puntos y 700 puntos, ¿ya? Entre 600 y 700 puntos en el ensayo. Y en nota, si lo vemos reflejado en nota, significa que está entre 5 a 6. Una persona que sacó de nota 5 a 6, ¿sí? Y finalmente, el insuficiente quiere decir que obtuvo menos de 600 puntos. El que tuvo menos de 600 puntos está reflejando una nota inferior a 5. O sea, puede que se haya sacado de un 4,9 hacia abajo. ¿Hay alguna duda hasta el momento aquí, chiquillos? No sé si quieren activar el micrófono. Ahora, ¿por qué yo les digo que estos resultados para mí no son reales? Porque como decían al principio, muchos de ustedes influyó el tema de la ansiedad. No todos podían hacer el ensayo de manera tranquila, o quizás no tuvieron el tiempo apropiado, nunca encontraron como un espacio tranquilo,
puede haber miles de factores. Para mí esto no es real porque por el tema, por cómo estamos viviendo hoy en día, es difícil concentrarse, sobre todo ahora que la prueba se acerca un poquito más. No sé si hay alguna acotación, alguna duda, chiquillos, con respecto a estos resultados. ¿Dudas? ¿Aló, se escucha? Sí, no hay nada en el chat, Ah, profe. pensé que me caí, pensé que me había No. caído. Ya, entonces eso, chiquillos, agradecer a todos los que participaron y lo hicieron a conciencia, se dieron el tiempo de leer cada pregunta y poder responder. En el IRMI sale como muy detallado eso, yo lo puedo ver de manera personal. Ya, entonces continuamos. Ya, aquí tengo otro catastro en donde lo veo por curso y de modo general, aquí sale como de los ejes y objetivos de aprendizaje, a qué curso les fue mejor y qué eje o objetivo de aprendizaje les fue peor. Por ejemplo, el primero corresponde al cuarto A. El cuarto a modo general, le fue mejor en número, lo que es número, ¿sí? Y lo que más le costó fue probabilidad y estadística. Entonces están ordenados de manera decreciente. Al cuarto B, al igual que el cuarto A, les fue bien en lo que es número, pero fallaron un poco en álgebra. Y finalmente el cuarto C, que está ahí pendiente con la... Esto como que me da a reflejar que están ahí atentos a las clases de probabilidad. Les fue súper bien en ese eje, pero lamentablemente en número es donde fallaron. Entonces, por ejemplo, esta clase la quise orientar tomar un ejercicio, porque lo que es el LIRMI me indica cuál es el objetivo de aprendizaje que peor les fue. Entonces, por ejemplo, aquí yo hubiera apretado el eje de probabilidad estadística del cuarto A y me dice cuál es el objetivo de aprendizaje que peor les fue. No sé si puede que haya sido uno de probabilidad, puede que haya sido uno de medida de posición, etcétera, o de estadística. ¿Sí? Entonces, escogí uno de ellos y lo voy a presentar ahora, para que lo hagamos entre todos. Entonces, por ejemplo, aquí, dentro de los registros que me salía en el sistema, esta fue una de las preguntas que más les costó al cuarto A, con el objetivo de aprendizaje número 15, en donde indica que calculen y describen e interpretan la medida de posición, cuartiles y percentiles, y esta pregunta en sí tiene como habilidad analizar, sintetizar y evaluar. Sí, esta es una pregunta que más les costó al cuarto A. Entonces vamos a hacerlo entre todos. Si me funciona la tableta. Ya, y dice, en un liceo se realiza un registro de las masas de los estudiantes de cuarto medio. ¿Ya? Si los cuartiles de la distribución de los datos son 75, 80 y 90 kilos, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones se puede o se pueden deducir de esta información? Ya, antes de leer los puntos 1, 2 y 3, primero contextualicemos el problema. Están hablando de masas, del peso de los estudiantes de cuarto medio. Y me están dando 4 datos. El dato principal es que me están diciendo que son... No me está tomando el lápiz. Ya, el dato principal es que me está diciendo que la distribución corresponde a lo que son los cuartiles. Entonces aquí, como pueden ver, arribita en el problema dice, hace alusión a los que son los cuartiles. Estoy conectando la tableta por cable para que no tenga el lapicito. Y ahí sí. Entonces aquí, este es el dato importante. Me están hablando de cuartiles, o sea, estamos hablando de contenido, medida de posición, como lo dice el objetivo de aprendizaje, medida de posición. ¿Ya? Y los otros datos son estos. 75 kilogramos, 80 y 90. Ya. Una cosa que yo tengo que saber siempre que cuando hablamos de medidas de posición,
los datos, voy a poner aquí un asterisco, los datos siempre están en orden creciente. Siempre están ordenados de menor a mayor. ¿Sí? Entonces, como yo sé que la medida de posición, cuando se habla de cuartiles, percentiles, quintiles, siempre está de menor a mayor. Entonces aquí, como si se dan cuenta, 75, 80 y 90, de hecho ya me lo están dando de menor a mayor, yo podría decir que el cuartil 1, o sea, el cuartil 1 corresponde a 75 kilogramos. El cuartil 2 corresponde a los 80 kilogramos y el cuartil 3 corresponde a los 90 kilogramos. ¿Sí? Aquí tenemos el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. También, además, que debemos saber que el cuartil 1 corresponde al 25% de los primeros datos. El cuartil 2 corresponde al 50% de los datos, o sea, la mitad. Por eso el cuartil 2 dice que es la mediana, es lo mismo que la mediana, que es el dato central, que representa hasta el 50% de los datos. Y el cuartil 3 representa al 75% de los datos. Entonces, fíjense, solamente por leer lo que es cuartiles, ya me doy cuenta de todo esto, de todo lo que lo acabo de decir, medida de posición, el tema de que los datos están ordenados de menor a mayor, y el porcentaje que representa cada uno de estos cuartiles. ¿Sí? Entonces, ya con esto en mente, solamente por leer ahí el enunciado, esto ya tiene que estar fresca en la mente. Entonces aquí yo me voy a lo enunciado. 1. La mayor cantidad de estudiantes del cuarto medio se concentra en el cuartil 2 y cuartil 3. Ya. Aquí no me dan ninguna cantidad de estudiantes en el enunciado. Entonces, aquí faltaría información para determinar la primera afirmación. ¿Se podría determinar? Sí, pero faltaría decir cuántas personas son en total, o cuántas personas pesan entre tanto y tanto. Entonces aquí la primera sería falso. ¿Ya? Vamos con la segunda. Dice, por lo menos un 50% de los estudiantes de cuarto medio tiene una masa a lo menos 75 grados, o sea, 75 kilogramos, perdón, y a lo más 90 kilogramos. Entonces, si analizamos el 50% estamos hablando del cuartil 2, ¿sí? Dice, de cuarto medio tiene una masa de a lo menos 75 kilogramos. A lo menos significa como mínimo. Y a lo más, como máximo. Entonces, entre 75 y 90 kilogramos. ¿Será verdadero? Sí, está entre 75 y 90 kilogramos. Entonces, esa sería verdadera. Y finalmente, la 3 dice, la media aritmética de las masas de los estudiantes de cuarto medio es 81,6 aproximadamente. Ya, este es un distractor porque aquí yo no puedo deducir cuál es el promedio. Ahora, si me preguntaran, por ejemplo, el promedio entre esos tres cuartiles, ya, y sería otra cosa. Porque aquí muchos tenderían a haber calculado el promedio entre esos tres y quizás le hubiera dado esos 81,6. ¿Sí? Entonces, aquí cuando hablamos de cuartiles, no tiene nada que ver con el tema del promedio, a menos que me den como la distribución completa para poder sacar el promedio. Como ustedes saben, para obtener el promedio necesitamos la suma de todos los datos dividido en el total. Y aquí en el ejercicio no me dan ninguno de esos datos, como en la primera, que me están diciendo que la gran cantidad de estudiantes está en el cuartil 2 y 3. Eso no se sabe porque ni siquiera sé la cantidad de estudiantes ni la cantidad de peso de cada uno de estudiantes. Entonces, esto sería falso. Por lo tanto, sería solamente la B. Solo 2. No sé si hay alguna pregunta, chiquillos, hasta el momento. Entonces, es importante tener esto en cuenta
para Bien, este excelente, tipo de... profesor, que consultó cómo obtuvo usted los porcentajes de cada cuartil. Ya, muy buena pregunta. Ya, ¿cómo lo supe? Solamente porque aquí en el ejercicio me dice que es cuartiles. Y cuando me habla de cuartiles, recuerda que tengo una muestra, tengo un total, ¿sí? Tengo un total de muestras. Siempre está ordenado de menor a mayor, solamente sabiendo que es cuartiles, o sea, que corresponde a una medida de posición, siempre los datos están de menor a mayor. Y cuando hablo de cuartiles, hay una división entre todos esos datos, y esta división se divide en 4 partes. Ahí está. Entonces, la primera parte, que es esta, corresponde al 25%. Por eso, yo sé que el cuartil 1 equivale al 25% de los datos. ¿Sí? Ahora, si analizo esto otro 25%, porque fue esto, la muestra total se divide en todas las partes iguales. Como estamos hablando en cuartiles, se divide en 4 partes. Si hubiéramos estado hablando en percentiles, yo divido toda esa distribución de datos en 100 partes iguales. Si hubiéramos hablado de deciles, hubiera dividido la muestra en 10 partes iguales. Entonces, este también corresponde a un 25%. Por lo tanto, ¿qué porcentaje corresponde al cuartil 2? ¿Hasta qué porcentaje? Entonces, sería hasta ahí el 50%. Ahora, si analizamos el cuartil 3 sería otro 25%, perdón. O sea, hasta ahí tenemos el 75%. Y por eso el cuartil 3 corresponde al 75%. ¿Sí? No sé si ahora queda un poquito más clarita la duda, profe. ¿Ya ninguna otra consulta? No, profesor, estamos bien hasta ahí. Dice Amaya que entendió súper bien, gracias. Ya, genial. Ya, entonces nos vamos al cuarto B. El cuarto B, como había dicho anteriormente, le fue súper bien, como en modo general, lo que es el eje de números, pero lamentablemente en álgebra se cayeron un poquito. Analicé el objetivo de aprendizaje que más les perjudicó y fue con respecto a la función potencia. ¿Sí? Ya, y efectivamente, bueno, se entiende, porque justo cuando yo empecé a enseñar la función potencia en marzo, los chiquillos estaban en gira, así que se entiende. Se entiende que quizás no se acuerdan de este contenido, o se acuerdan muy poco de este contenido, así que se entiende. Ya, tenemos, considere la función potencia, f de x es igual a x al cubo. Ahora, ¿por qué una función potencia? Porque tenemos un x elevado a un n, en este caso sería 3. Con dominio el conjunto de los reales, ¿ya? Esta función se le considera el conjunto de los reales, o sea, cualquier número puede ser reemplazado aquí en esta función. ¿Cuáles de las siguientes relaciones son verdaderas para todo número real? Ya, veamos si al momento de reemplazar un número, cualquiera, cumple con cada una de esas igualdad o desigualdad. Ya, entonces, aquí simplemente cuando nos piden este tipo de ejercicio, lo común sería como darse números. ¿Sí? Por ejemplo, si analizamos el primero, ya, yo me voy a dar, ya, por ejemplo, ¿qué pasa si el x lo reemplazo por 2? Si tomo ese 2 como el dominio y lo reemplazo por 2, ¿ya? Ahora, pero me está diciendo qué pasaría si fuera S con menos. O sea, ¿qué pasaría si yo reemplazara el menos 2? Ya, si yo reemplazo por menos 2, o sea, si para mí mi X fue 2, o sea, lo reemplazo ahí, queda con el menos 2, ¿cuánto da? Menos 2, me quedaría menos 2 elevado a 3, porque recuerden que aquí el X está elevado a 3, sería 2 por 2 por 2, 8, y el menos también se está elevando porque está entre paréntesis. Menos por menos más, por menos menos. ¿Ya? ¿Será lo mismo que solamente f de x? Veamos si será lo mismo que simplemente hubiera reemplazado el 2 nomás. Entonces el 2 lo elevo al 3 y eso me da 8. Y me da positivo. Entonces esta es falsa.
Ahora, si ustedes me preguntan, pero profe, ¿y qué pasa si yo lo coloco en negativo? Por ejemplo, escojo un número negativo. ¿Dará verdadero? No, porque miren, si imagínense que ustedes hubieran puesto el menos 2, ¿sí? Para x igual menos 2, ya, y hubieran reemplazado el menos de la función que está acá, que me la están pidiendo, y el menos 2. Entonces sería como lo mismo que lo de arriba, pero vas a dar invertido. Ya, eso principalmente menos, con el menos va a dar 2, y 2 elevado a 3, sabemos que 8. ¿Sí? Ahora, si solamente colocamos el f de x, que el f de x no está ese menos, que me lo está pidiendo ahí arriba, o sea, estamos hablando precisamente del f de menos 2, ahí me daría negativo, porque se está elevando el negativo. Quería menos 8. Por eso es falso. Vamos a analizar el número 2. El 2. Ya, el 2 dice, si f de menos x es igual a menos el f de x. Ya, aquí sería, para mí es verdadero. Ahora, ¿cómo supe que automáticamente que es verdadero? Porque lo acabamos de ver en el ejemplo anterior. Miren, si realizamos con el mismo, ya ahora vamos a cambiar un x, vamos a cambiar a x igual a 3, ¿sí? Y analizamos el primero, o sea, me están pidiendo el f de menos el x, ¿sí? ¿Cuánto sería? Entonces, eso está elevado a 3. Entonces yo reemplazo, ¿qué pasaría si x fuera 3? Entonces aquí sería f de menos 3 elevado a 3, número impar con un negativo, queda menos, menos por menos, o sea, menos por menos, menos, y 3 por 3 por 3, 27, 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. ¿Será igual a menos de fx? O sea, será igual a estos chiquillos, menos f del valor que está dentro, que en ese caso sería 3, será igual, entonces aquí me queda el menos fuera, y el resultado de la potencia. Entonces si reemplazo, 3, sabemos que, de hecho ni siquiera el 3, el menos, no es necesario colocarlo al tiro. Entonces, por ejemplo, voy a elevar el 3, ahí, que es 27, porque está elevándose un número positivo, y le aplico el menos, porque el menos está antes de la función, y al aplicarle el menos, quedaría menos 27. Por eso daría verdadero. Y finalmente el 3, realizar el 3 por acá, me dice que f de x menos 1 siempre va a ser menor que f de x. ¿Será verdad? ¿Será verdad? ¿Será verdad? Veamos. Nuevamente voy con el x igual 2, o el x igual 1, da lo mismo, y analizo el f de el 2 menos 1. ¿Cuánto das? Entonces, reemplazo aquí el 2, ahí me está pidiendo reemplazar el x, el 2, 2 menos 1, eso me da 1, por lo tanto vamos a calcular el 1 al cubo, y eso es 1. Ahora, ¿será menor que solamente el f de x? Veamos, calculemos el f de solamente el 2, porque aquí no me está pidiendo restar ningún 1, simplemente reemplazamos el 2 simplemente, el x, que consideramos 2. Por lo tanto, el f2, como no hay ninguna operación, lo elevo a 3, y eso me da 8. Y efectivamente, siempre el f de x menos 1 va a ser menor que el f de x normal. Eso es verdadero. Por eso sería la alternativa E. ¿Hay alguna duda, chiquillos, hasta el momento?
Nada por el chat, profesor. Ya. Y finalmente vamos con el cuarto C, que una de las cosas que más les costó fue el eje de números, precisamente en esta pregunta, con el objetivo de aprendizaje número 2, que indica el resolver problemas rutinarios, ¿sí? Relacionados con potencias de base racional y exponente entero. Ya, este es un problema de potencias. Sí, chiquillos, si no me equivoco, este es un problema de primero medio. O sea, este indicador es de primero medio. Y la habilidad que pide es modelar. Modelemos este ejercicio. Yo creo que aquí el problema que hubo fue la baja experiencia en resolver este tipo de problemas. El solo uno, una por sí sola, ambas juntas, requiere ya. Yo creo que uno podría ser ese factor. Yo creo que ese como sería el factor que les perjudica ahí. Ya. ¿Cómo se resuelve este tipo de problema? Simple, chiquillo. Siempre estos ejercicios siempre me van a dar un contexto, el problema. ¿Sí? Queda un micrófono abierto, si no me equivoco, es de Francisco. Ya, siempre van a dar el problema. Y para ese problema va a dar un dato 1 y un dato 2. ¿Cómo se resuelven este tipo de problemas? Primero, siempre tengo que tratar de ver si con el dato 1 resuelve el problema. ¿Ya? Estos dato 1 y dato 2 son de manera independiente. Entonces, cuando yo empiece a hacer este tipo de problema, yo solamente me enfoco en el primer dato, siempre. Si resuelvo el problema, puede que sea una por sí sola, ¿ya? Ambas juntas ya la descarto porque pude hacer el problema con solamente el primer dato. Entonces ahí ya esta no me serviría, ¿sí? Dos por sí sola no sé, depende. O sea, ya no se podría. ¿Por qué? Porque ya la resolvimos con la primera, con el primer dato. Se requiere información también lo saco de mi alternativa porque ya lo resolví con la primera. No sé si se entiende como la lógica de este tipo de problema. Entonces, me foco con resolver el problema con el primer dato, lo resuelvo, ya, descarto toda esa alternativa. Si no lo resuelvo, si no lo resuelvo con el primer dato, analizo el segundo dato y lo mismo, con el segundo dato puedo dar solución al problema y ahí empiezo a descartar. Vayamos por partes. Voy a borrar lo que marqué para que lo concreticemos. Ya. Entonces, ¿qué dice? Una pelota se deja caer desde una altura A. La altura que alcanza la pelota en el primer rebote es equivalente a 2/3 de A. ¿Ya? Después, cada rebote de la pelota alcanza una altura equivalente a 2/3. O sea, cada vez que va rebotando, la siguiente rebote alcanza una altura de 2/3 de la altura que quedó en la anterior. ¿Sí? Se puede determinar el valor de la altura que alcanza el 10º rebote con la pelota. Ya, ese es como el problema. Se puede determinar la altura cuando alcanzamos el 10º rebote, ya cuando la pelota haya rebotado 10 veces. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, analizamos el primer dato que nos dan. Ya. Se puede determinar la altura si es que nos dan en la altura inicial que es A. Ya, primero, antes de resolver, modelemos el problema. Tenemos una altura. Oh, que me quedó súper chueco. Voy a borrar esto. Ya. Imaginemos que tenemos una altura. Y aquí. Este es la altura A. Aquí está el suelo. Hoy no sé qué dice. Ahí sí. Esta es la A. Aquí abajito está pongamos que aquí está el suelo. ¿Ya? Esta es la altura máxima. Ya, imagínense que aquí cayó la pelota desde esa altura y su segundo rebote, o sea, el primer rebote, dice que alcanza 2/3 de A, o sea,
si A dividimos esta altura en 3 partes, ¿cuál sería mi 2/3? Tenemos 1 de 3, 2 de 3. Entonces esta sería la altura del segundo rebote. ¿Sí? O del primer rebote, perdón, del primer rebote. Que estamos hablando de rebote. ¿Sí? Ahora, si nuevamente volvemos a repetir el ejercicio, o sea, esta altura, supongamos que esta altura ahora es B. ¿Sí? Para obtener la tercera, nuevamente el segundo rebote será 2/3 de la altura anterior. En este caso, nuestra altura anterior es la verde. Entonces, aquí yo divido esta altura en 3 partes nuevamente, en 3 partes iguales. Tengo una, tengo dos. Entonces, hasta aquí sería mi altura, mi nueva altura, C. Ahora, si yo quiero ver nuevamente un tercer rebote, entonces voy de nuevo, esto lo divido en 3 partes iguales porque nuevamente es 2/3. 3 partes iguales, alcanzo una altura de 1, 2/3. Y tengo mi altura D, etcétera, hasta el décimo. Ahora, la pregunta es, ¿se puede determinar la altura? Solamente dándonos el dato A. Entonces, por ejemplo, y yo ahí empiezo a jugar. Por ejemplo, no sé, pues si me dicen que es 10 metros de altura, entonces sí, se puede hacer. ¿Cómo? Yo sé que, vamos a analizar el punto 1. Yo sé que si la altura me dan que es 10 metros, si es la altura de A, simplemente lo voy multiplicando por 2/3, perdón, no sé por qué puse 3 medios. 2/3 de A, o sea, 2/3 de 10, hasta el décimo rebote. 2/3 por 2/3, ahí tenemos el primer rebote, el segundo rebote, por 2/3, el tercer rebote, hasta el décimo rebote, 2/3. O sea, si yo modelo esto en lo que es una potencia, estamos diciendo que estamos multiplicando el dato A, o sea, la altura de 10 metros, en este caso, por 2/3 elevado a, ¿cuánto? A 10. Entonces, si me dan la altura inicial, que es A, ¿se puede obtener la altura del décimo de rebote? Sí. Porque fíjense, si me dicen que la altura vale 10 metros, entonces aquí yo reemplazo por 10 el A y lo calculo. Y listo. Entonces, sí se puede dar solución al problema. Entonces ya, dándole solución a este problema, con el primer dato empiezo a descartar. Ya. Uy, me pasé. Empiezo a descartar. Ambas juntas lo descarto al tiro, porque solamente con el primer dato lo puede resolver. Se requiere información adicional, también lo descarto porque lo puede resolver con el A. 2 por sí sola, también lo descarto porque lo resolví con el A. Ya, ahora me queda simplemente una por sí sola, si realmente solamente se puede resolver con eso, o cada una por sí sola, si se resuelve con el punto 1 o con el punto 2. ¿Sí? Entonces, ya una vez indicado lo primero, vamos a analizar ahora el punto 2. Pero para analizar el punto 2, ahora olvidamos el punto 1 y solamente me fijo en el punto 2. ¿Sí? Olvídense ahora del punto 1. Vamos a ver si realmente podemos resolver el problema con la información que nos están dando en el punto 2. Entonces, tenemos el punto 2. El punto 2 dice, la altura que alcanza en el tercer rebote, o sea, si se conoce la altura que alcanza en el tercer rebote. Aquí yo lo modelé más o menos no al dibujito, pero modelé la situación, po. La pelota cae, rebota, alcanza, rebota, ya. Y sabemos que aquí, ¿dónde está mi tercer rebote? Acá en D. Aquí está mi tercer rebote, lo modelé. Entonces, si se dan cuenta, es parecido a lo anterior. Porque miren, tengo mi D, que sería mi tercer rebote, ¿sí? Mi altura del tercer rebote, y lo voy multiplicando por 2/3, 2/3. Ahora, este primer 2/3 es el cuarto rebote. Si ya empezamos desde el 3,
del tercer rebote, ese sería el cuarto rebote. De hecho lo voy a hacer abajito mejor para que no se confunda con el de arriba. Voy a anotar aquí abajito. Este sería mi cuarto rebote, mi quinto rebote, por 2/3, mi sexto rebote, hasta 2/3, que corresponde a mi décimo rebote. ¿Sí? Ahora, esto si lo juntamos, porque es una potencia, como está haciendo 2/3 multiplicado todo el rato por sí mismo, el punto 2 está haciendo referencia a lo que es esto. Desde el punto de partida, en este caso sería mi tercer rebote, por 2/3 elevado a ¿cuánto? ¿A 10? No, porque ya estamos en el tercer rebote, entonces aquí tenemos del 4 al 10, sería 4, bueno, 10 menos 4, de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, son un total de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sería un total de 7, si llevamos del 4 al 10. Ahí. Entonces sería elevado a 7, porque ya estamos en el tercer rebote. Ahora, si se fijan, es exactamente lo mismo que en el anterior. O sea, si yo solamente sé la altura de D, voy a obtener la altura del décimo de rebote, porque simplemente tendríamos que reemplazar el D nomás. Entonces, si me dan la altura, si me dan a conocer la altura del tercer rebote, o sea, en este caso sería D, imagínense que ya la altura del tercer rebote es, no sé, 6 metros. O sea, yo simplemente reemplazo el 6 ahí y multiplico por esa potencia. Se puede obtener. Entonces, aquí sí también le podemos dar solución al problema. Y como le pudimos dar solución al problema, con el segundo dato, por lo tanto, la no sería y sería nuestra querida D. Este problema se puede resolver por cada una de las informaciones que me dieron. ¿Sí? Entonces, cuando nos enfrentamos a este tipo de ejercicio, chiquillos, con esto de ambas juntas, una por sí sola, hagan siempre la misma metodología. Me fijo solamente en el primer dato, analizo y trato de ver si puedo resolver el problema con ese dato que me están dando. Si se resuelve, bacán. Si no, no importa. Paso al segundo dato, lo mismo. Trato de ver si le puedo dar solución al problema con el segundo dato. Si se resuelve, bacán. Si no resuelvo ni con el primero ni con el segundo dato, empiezo a fusionar estas dos. Por ejemplo, si no me hubiera dado con el primer dato ni el segundo, trato de combinar los datos. O sea, tomo los dos datos para ver si me dan solución al problema, porque ahí ya podría ser una posibilidad de que si fusiono ambas juntas, lo que es 1 y 2, puedo tener una posibilidad de resolver el problema. Entonces, si ya no puedo ni con el primer dato, ni con el segundo, ni con las dos juntas resolver el problema, ahí se requiere información adicional. ¿Sí? Ya ese sería como lo último que se analiza. Entonces, ¿qué es lo primero que se analiza? Si se resuelve por el primero, si se resuelve por el segundo, cada una por sí sola, por supuesto, o si se resuelven fusionando estos dos datos. Si no, sería falta información.